¿Es posible realizar la retroalimentación formativa en el tiempo en que estamos viviendo? Bienvenidos, queridos maestros y maestras, a su canal Conversando con el Profe Justo. El día de hoy conversaremos sobre cómo realizar una retroalimentación formativa. Comencemos. La retroalimentación ha pasado de verse como un proceso de transmisión de información donde solo se centraba en la devolución y aún valorativa, a verse como un proceso dialógico, donde el único propósito es ayudar a que el estudiante aprenda. En ese sentido, es ayudar a que desarrolle sus habilidades, monitorear sus avances, evaluar y regular su aprendizaje. Eso también implica, queridos maestros, reconocer esto que Vygotsky ya nos había anticipado de la zona de desarrollo próximo como un continuo imaginario de aprendizaje entre lo que un niño puede hacer de manera independiente y lo que ese mismo niño puede hacer si lo ayudamos. Además de eso, también está bastante ligada al andamiaje. Quiere decir que bajo el apoyo, la modalidad de un guía, de indicaciones y de un buen estímulo que los adultos podemos proporcionar con el objeto de capacitar a quien aprende, al estudiante, para que pueda desempeñarse y mejorar a un nivel mayor sus aprendizajes, que de otra manera no podría haber sido posible. En ese sentido, queridos maestros, una retroalimentación formativa ayuda a que el estudiante no pase horas y horas haciendo una tarea para que luego le digamos, eso está mal. No, por lo contrario, lo ayudamos de manera permanente para que en el momento preciso, adecuado, cuando él necesite nuestra orientación, ahí estemos para ayudarlo, de tal manera que aseguramos también los resultados. Además, queridos maestros, esta retroalimentación tiene muchas formas que se puede dar de manera individual, en grupo, incluso hasta los mismos estudiantes, si nosotros establecemos una metodología donde la retroalimentación es una ayuda positiva, formativa, los mismos estudiantes también se pueden retroalimentar. Ahora, queridos maestros, usted dirá, ¿y es posible retroalimentar en esta situación en que nos encontramos, en este estado de emergencia? Sí, maestros, sí es posible. Para eso vamos a hablar sobre algunas estrategias que tenemos. Por ejemplo, una de ellas es ofrecer preguntas. ¿Por qué ofrecer preguntas? Vamos a ver. ¿Qué hacemos cuando el estudiante está a distancia y está realizando una actividad? Podemos llamarlo, entonces le decimos al estudiante, agarramos nuestro celular, le podemos preguntar, ¿cómo piensas resolver el problema? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Me cuentas cómo lo hiciste? ¿Me cuentas qué usaste para resolver o para elaborar ese cuento? O para responder esta pregunta. ¿Ve, maestros? Hay muchas preguntas. También, si en caso no lo podemos llamar, lo que también podríamos hacer es escribirle. Agarramos, ingresamos un texto, le comenzamos a ofrecer preguntas. Por ejemplo, María, ¿me puedes escribir cómo piensas resolver esta situación? Juan, ¿me cuentas en un audio cómo lo hiciste? Pedro, ¿me escribes cómo lo hiciste? De tal manera que también el estudiante puede interactuar conmigo a través de estas herramientas. Además de ofrecer preguntas, queridos maestros, también otra estrategia es describir el trabajo del estudiante. Entonces,
esto tiene que ver con mostrarle lo que hizo, mostrarle las cualidades, las cosas importantes que hizo. Entonces puedo llamar y le digo, ¿no? María, definiste muy bien el problema y usaste una buena estrategia para resolverlo. Juan, hiciste muy bien los cálculos y usaste 2 propiedades, te felicito. Pedro, explicaste con muchos detalles cómo resolviste, muy buen trabajo. De esa manera estamos retroalimentando de manera formativa, porque estamos describiendo lo que hizo el estudiante. Otra estrategia también, queridos maestros, es valorar y celebrar sus avances y sus logros. Lo podemos hacer con una plataforma, incluso lo podemos hacer a través del celular, donde se pueden ir conectando todos, y una vez que estén todos conectados, entonces podemos decirle, ¿no? De repente están ahí y yo les hablo a ellos, ¿no? María, me doy cuenta que pudiste resolver el problema sola, sin ninguna ayuda, tal como nos propusimos desde el principio del proyecto. ¡Felicitaciones! Y de pronto veo que está por acá Juan. Juan, pudiste darte cuenta de los personajes principales del cuento y describiste sus características. Muy buen trabajo. Pedro, en el proyecto de dibujo pudiste combinar muy bien los colores, los tonos que usaste, las combinaciones primaverales fueron lo mejor. Excelente. Sofía, las fotos que me enviaste de tu proyecto de germinación me muestran que le has puesto mucha paciencia al cuidado de las plantas. Amar a la naturaleza es un don hermoso, es el mejor trabajo que he visto. De esta manera estamos también evaluando de manera formativa en este tiempo, en esta educación a distancia, queridos maestros. Tenemos más estrategias, por ejemplo, ofrecer sugerencias. Entonces, el estudiante necesita mi sugerencia, yo lo llamo o me comunico con audio o le escribo y le digo, María, en este trabajo muestras cuánto aprendiste a resolver problemas. Usaste la multiplicación vertical al resolver. Te sugiero que uses la descomposición como otra manera para multiplicar cantidades. ¿Ve? Entonces estoy ofreciendo sugerencias. Por otro lado, entonces puedo decirle a Pedro, describiste con muchos detalles las respuestas sobre las danzas. Para que responda a las preguntas finales, te doy una pista a través de esta información que te ayudará a descubrir los orígenes de esta danza y le doy la información adicional. ¿Ve? De esa manera estoy ofreciendo también sugerencias. Eso es hacer una retroalimentación formativa, queridos maestros. ¿Qué más? Tenemos también otra estrategia, y en esta estrategia es ofrecer andamiaje. Ya el andamiaje es cuando el estudiante ya no tiene posibilidades, de repente está hasta detenido y no puede hacer, necesita realmente que nosotros lo levantemos, le ayudemos. No podría avanzar sin nosotros. Entonces ahí tenemos que nosotros estar presentes. Por ejemplo, se podría hacer andamiaje mostrándole un ejemplo. Les muestras cómo lo haces tú, así también le ayudamos. Contarles cómo se resolvió un problema o cómo resolviste tú el problema. Brindarle un modo de pensar diferente, un modo de pensar de otra manera. Solicitar a un compañero que le muestre cómo lo está haciendo para darle ideas. Y ahí necesitamos ayudarlo realmente al estudiante a que pueda prosperar en su aprendizaje. Por ejemplo, yo puedo llamar a una alumna que yo he visto que se ha detenido en algo y no puede avanzar, entonces la llamo y le digo: hola María, explicas que la contaminación ambiental puede disminuir, puede disminuir si cada familia produce menos basura en su casa. ¿Piensas que es suficiente esta práctica para lograrlo? Te comento que yo también pensaba así, pero descubrí que hay algunas otras prácticas que, como por ejemplo, comprar con bolsas de tela. ¿Crees que esta sería una buena práctica? ¿Habrá otra práctica similar? ¿Ve? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Le doy otra forma de pensar. Eso es hacer andamiaje. Así es, queridos maestros y maestras. Entonces, ahí ustedes tienen algunas estrategias para trabajar
en esta educación a distancia con vuestros estudiantes. Lo más importante, queridos maestros, es que ustedes tengan esa paciencia también para poder ayudarlos y estar atentos y atentas y no esperar que ellos acaben la tarea o acaben de realizar la actividad, sino que en el proceso tenemos que comenzar a nosotros a estar presentes. Queridos maestros y maestras, hemos llegado al final de nuestro programa Conversando con el Profe Justo. No se olviden de suscribirse y seguirnos en todas las redes sociales para que tengan más información. Nos vemos en nuestro próximo programa Conversando con el Profe Justo.